Este problema que viene aquí es un problema de la parte de momento angular, que es el tema que se vio esta semana. El profesor Graving Alfaro subió un video con explicación. Entonces yo les vengo a hacer este ejercicio. Este ejercicio es uno del examen del primer semestre de 2019. Y es bastante sencillo, no es nada del otro mundo. O sea, no se van a preguntar, no se van a poner a preguntarles cosas muy difíciles en este tema o en los anteriores. Pero sí es importante que tengan buenas bases con los temas anteriores, porque si no, les va a tender a dificultar el entendimiento de estos temas. Entonces, principalmente el problema 4 dice, un disco de radio R1 igual a 10 centímetros, rota respecto a un eje vertical sin fricción con rapidez angular de omega i igual a 9,75 radianes segundos. Un segundo disco de radio 2 de R igual 2 igual 7 centímetros, que inicialmente no está girando, cae sobre el primer disco, figura 4, que es esta figura que se adjunta, y debido a la fricción entre los dos discos, estos llegan a tener la misma rapidez angular omega f. Ambos discos son uniformes y están hechos del mismo material. A, encuentre esta rapidez angular omega f, y B, determine las rapideces de los bordes de cada disco. Entonces, primero hay que analizar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, se nos dice que al inicio, el primer disco, que sería este de arribita, tiene una aceleración, una rapidez angular de 0 radianes segundos. ¿Por qué? Porque dice que no se está moviendo, no está girando inicialmente. Y el segundo disco tiene una velocidad angular de 9,75 radianes segundos. ¿Okay? Ahora, cuando dice que se juntan los dos, terminan teniendo una velocidad angular igual, digamos, para ambos discos. Entonces, este caso sería el inicial y este caso sería el final. ¿Qué podemos aplicar acá? Conservación del momento angular. ¿Qué nos dice la conservación del momento angular? Que el momento angular inicial va a ser igual al momento angular final. Entonces, el momento angular inicial es igual a esta fórmula. La inercia del disco 1 por la velocidad inicial del disco 1 más la inercia 2 por la velocidad inicial del disco 2. Esta es una fórmula, ya esta es la definición del momento angular. En este caso tendríamos que este término es 0 y esto se queda de la forma, como son discos, el momento de inercia de un disco es de esta forma. ¿Okay? Ahora, el momento final sería de la forma porque ambas velocidades angulares finales son iguales. Entonces, esto queda de la forma Ahora, si ustedes ven, el problema nunca nos dice cuánto es la masa de cada disco. Lo único que nos dan, o sea, datos son los radios y nos dice que ambos discos son uniformes y están hechos del mismo material. Entonces nosotros podemos relacionar esa masa con la densidad, que sería que la masa es igual a la densidad por el área. Entonces en este caso sería
En este caso la densidad es densidad por área, ¿verdad? O densidad de área. Habíamos hecho algo parecido con el problema de Plutón y Caronte, pero en ese caso lo que usábamos era la densidad volumétrica. Entonces, estas dos densidades son iguales, ¿verdad? Porque nos lo dice el problema. Entonces sustituimos. Pero entonces voy a plantear ya de una vez la conservación. Entonces, si vemos en ambos lados, se me cancela el término 1/2 pi y la densidad. Y en el otro lado también lo tenemos, entonces se cancelan todos. Entonces nos queda. Y si sustituyo, entonces vale 786 radianes segundos. ¿Okay? Ahora, nos pide que encontremos las rapideces de los bordes de cada disco. Entonces, si yo viera desde arriba el disco, yo vería esta forma. Donde el círculo de afuera es el disco grande y el círculo de adentro es el disco más pequeño. Esto es R1 y esto es R2. Entonces, nosotros tenemos una velocidad de esta forma, que es tangencial a cada uno de los discos. Esto tiene una velocidad angular. Entonces, la ecuación que relaciona esto sería entonces, esto pasa, digamos, porque los puntos en los bordes tienen movimiento circular. Entonces, lo que hago es sustituir. Tengo que la velocidad angular es bueno, y esta es la respuesta para las dos velocidades esas que nos está pidiendo el inciso B, perdón, creo que sí, este es el B. Voy a corregirlo acá.